dado que nuestros amigos de Cali nos dieron pie para esta discusión, pues eso era como lo que tenía para el inicio. Bueno, otra cosa que tengo que decirles es que no he logrado salir de los dichosos parciales, lo lamento mucho, estoy en ello y espero antes de la próxima clase tenerles eso. El- lo que teníamos para hoy entonces tiene que ver con el Random Early Detection. Me gustaría saber si alguno de ustedes tuvo oportunidad de mirar alguno de los artículos que les mencioné el martes. ¿Alguno? Pero no todos al tiempo, por favor, a ver. Si quieren, levanten la mano de a uno. No, profe, la verdad, yo ya este viernes ya me libero y vuelvo a mi normalidad de lectura. Bueno, a ver, voy a hacer un resumen de dos de los tres artículos, un resumen muy rápido, se los voy a mostrar aquí en la pantalla. Pero les recomiendo nuevamente, les recomiendo que les den una mirada, que los lean, para que podamos pues llegar a alguna discusión. Bueno, en este primer artículo, Standardization of Low Latency TCP with Explicit Congestion Notification. Este artículo tiene varias cosas interesantes que me gustaría resaltar. Lo primero, que hace referencia a la parte del Internet industrial. En la parte del Internet industrial hay un tema que de pronto no es muy, mejor dicho, el uso de la pila de protocolos TCP/IP en redes industriales viene desde hace ya bastantes años, pero no es muy conocido y no es muy común. Las redes industriales no son como tan fancies o, digamos, están en un ámbito más restringido y de pronto no tanta gente se mete a trabajar con redes industriales. Hay que decir que en el caso de las redes industriales, los protocolos de nivel 1 y 2 son protocolos que tienen muchísimos años y que son los que siguen dominando el mercado. O sea, hay un protocolo que llama el Field Bus o el bus de campo, que sigue siendo el protocolo que prima en redes industriales. Cuando digo sigue siendo es un protocolo que viene de principios de los años 90, para que se hagan una idea más o menos de, de, de dónde viene ese protocolo. No ha evolucionado casi nada desde los 90 hacia acá. Ha habido algunos cambios, yo diría, cosméticos en el sentido de que va sobre cable STP que utiliza conectores RJ45, pero digamos desde el punto de vista físico, eléctrico y de nivel de enlace, ese protocolo es fundamentalmente el mismo desde principios de los 90. Y es un protocolo que fue desarrollado originalmente por un consorcio de fabricantes liderado por una empresa que en su momento se llamaba Omron. Omron luego se fusionó con otras empresas y hoy es parte de un grupo que se llama el grupo Schneider Electric. De ahí cayeron varias empresas que antes existían por separado, como Telemecanique, Square-D, Omron y no me acuerdo cuál otra. Entonces, aquí hacen referencia a ese Internet industrial, hacen referencia a este consorcio
el iiconsortium.org. Podría ser interesante que le dieran una mirada. Nosotros al principio del curso finalmente no profundizamos mucho en este tema de las redes industriales, pero de pronto volvemos a retomarlo. Quiero mencionar esto simplemente porque aquí en este artículo lo mencionan, y lo mencionan porque en las redes industriales hay un tema de baja latencia que es necesario, por lo tanto hay un tema de priorización de datos, es decir, en las redes industriales hay que tener muy claramente determinado las latencias de los datos, y sobre todo hay ciertos eventos que son eventos críticos, alarmas y cosas por el estilo, que tienen que tener una prioridad altísima. Entonces, aquí a lo que hacen referencia es que hay algunas modificaciones que se han hecho a TCP y que tienen que ver con la notificación de congestión, que está muy orientado precisamente a el tema de los sistemas de control. Porque, digamos que, o sea, hay paquetes que no se pueden descartar. En una red de video, por ejemplo, en un sistema de video o de telefonía IP, si uno descarta paquetes, lo peor que puede pasar es que simplemente se degrade un poco la calidad. Es decir, que la voz se entrecorte un poquito, o que el video se vea pixelado, cosas por el estilo. En una red de control, descartar paquetes puede implicar descartar una alarma. Y esa alarma de pronto me puede estar diciendo que el reactor nuclear tiene una temperatura muy alta. Entonces, las consecuencias de una pérdida de un paquete de esos pueden ser absolutamente desastrosas. Ahora, este artículo hace referencia también a unos protocolos que yo les he mencionado en algún momento y que también les dije que eran protocolos que desafortunadamente hoy en día no se utilizaban, a pesar de que fueron diseñados para streaming y para sistemas de tiempo real, como el RTP y el RTSP, que particularmente se diseñaron en conjunto con un protocolo de nivel de aplicación que espero que alcancemos a ver, que se llama el SIP, el Session Initiation Protocol. Si ustedes estuvieron jugando en estos días con telefonía IP, con absoluta seguridad tuvieron que lidiar con el SIP, porque sigue siendo el protocolo que se utiliza para telefonía IP. Solo que ya no necesariamente asociado al Real Time Streaming Protocol, que era, digamos, como el protocolo que fue diseñado para trabajar de la mano con SIP. Y de DeepServe ya hemos comentado también un poquito, porque pues, es una implementación, una modificación que se le hizo a IP para manejar ingeniería de tráfico y calidad de servicio, y que está asociada con MPLS, que también algo mencionamos en su momento de esto cuando hablamos de MPLS. Entonces, aquí hacen referencia a esto, pero también dicen que pues, estos protocolos, aunque fueron diseñados para aplicaciones de tiempo real o para hacer segmentación de tráfico e ingeniería de tráfico, como en el caso de DeepServe, no necesariamente cumplen con los requerimientos de las redes industriales. Y luego, pues ya hacen como un recorrido de todas las RFCs que se han enfocado en el concepto de Explicit Congestion Notification, que son implementaciones que se han hecho tanto sobre TCP como sobre IP para poder manejar el control de congestión en las redes TCP/IP. Entonces, hacen referencia al Active Queue Management, que tiene que ver con cómo los enrutadores manejan las colas de espera dependiendo de las características del tráfico, y cómo se define una política para descartar paquetes dependiendo de ciertas probabilidades que puede haber de congestión, y cuáles paquetes se descartan. Es decir, una de las decisiones que tiene que tomar un enrutador es no solamente si va o no a descartar paquetes de la cola en un momento determinado para evitar que se produzca congestión, sino cuáles son los primeros paquetes que puede descartar sin generar muchísimos problemas en la red.
Pues ahí están estas dos RFCs. Fíjense que aquí, aquí aparece también una categorización de las RFCs, que es bueno conocerla, porque en este caso se hace referencia particularmente a lo que se denomina una buena práctica. Entonces esto significa, pues, esto no es necesariamente una norma, sino simplemente una buena práctica o es una recomendación de lo que dicen, mire, si usted quiere hacer un adecuado manejo activo de colas, entonces, pues, tenga en cuenta esta RFC. Y la otra es lo que ellos denominan informativa o informational, que es básicamente es un documento que en general recopila muchos otros documentos y lo que le dice es, mire, en manejo activo de colas, para que usted no se tenga que leer todas las RFCs que hay al respecto, pues lea esta y aquí le damos una información de qué es como lo básico que usted debería saber sobre esto. Luego hacen referencia a otros documentos que en el momento de publicación de este artículo, o sea, 2017, estaban en draft. Les recomiendo que le peguen una miradita a estos documentos porque, uno, con absoluta seguridad ya no están en draft, porque los draft tienen un tiempo de vida útil de 6 meses. A los 6 meses o se ajusta el draft o se convierte ya en una RFC o simplemente se descarta y no se vuelve a mencionar el tema. Pero fíjense que aquí hay varios drafts que hablan específicamente de Explicit Congestion Notification, o sea, notificación explícita de congestión. Yo lo que les puedo decir es que esto ya está estandarizado, o sea que con un altísimo porcentaje de certeza les puedo decir que estos tres documentos probablemente se convirtieron en una o más de un RFC. Aquí ya hablan de una RFC que habla ya de Explicit Congestion Notification y otra serie de drafts que lo que analizan son diferentes tipos de respuesta o diferentes mecanismos. Luego hace referencia a otro estándar que hasta donde recuerdo sí se convirtió en RFC, que es el Data Center TCP. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué carajos es un TCP especial para data centers? Y no estamos pensando en el data center de ICESI, por supuesto. Estamos pensando en un data center como los de Amazon, como los de Google, donde la idea es que yo tengo un montón de racks, cada uno de ellos llenos de servidores, y necesito agilizar la comunicación entre esas máquinas. Por lo tanto, si yo sé que tengo un ambiente con unas características particulares, que no es el ambiente de la Internet normal que tienen que viajar a través de grandes distancias, sino que todas las máquinas están conectadas en un mismo data center, pues tiene sentido hacer una modificación al TCP de tal forma que ciertas cosas se manejen de una manera diferente para que pues todo funcione mucho más ágil. Entonces de ahí sale este DCTCP. Bueno, y luego vienen pues otras variaciones sobre el tema de manejo activo de colas y demás. Entonces fíjense que aquí ya hay un recuento de una lista grande de documentos que tienen que ver con notificación de congestión explícita entre 2015 y 2017, que es hasta donde llega este artículo. Bueno, aquí esta gráfica la mencionaban arriba, que es el caso de las redes industriales y de las redes de sensores. Y fíjense que aquí en las redes industriales están incluyendo, por ejemplo, redes relacionadas con siembra, que aquí Cenicaña es uno que está trabajando mucho con esto. Incluso están trabajando con algunas cortadoras de caña de azúcar autónomas. Pero pues esto tiene todo su cuento. No solamente por la parte
de conexión a la red de este bicho, sino por la precisión de posicionamiento que tiene que dar este bicho para que corte lo que tiene que cortar y no se vaya para otro lado. En un sistema de agricultura de precisión, pues que un trasto de esto se desvíe un par de metros, pues ya es problemático. Pero bueno, aquí simplemente hacen como una gráfica de lo que es el tema de las redes industriales actuales y hacen una revisión de causas de las causas que pueden causar latencia en TCP. Fíjense que esto está muy alineado con ese artículo que había encontrado Javier del caso de LOL, por ejemplo. Entonces ahí podrían volver a retomar ese artículo mirado pues, desde esta perspectiva. Y está el manejo de colas, ¿sí? Donde en la cola, por supuesto, hay un retardo, pero además pues, hay un retardo que tiene que ver con la red propiamente. Luego está el tema de la pérdida de paquetes. O sea, si se me pierden paquetes, pues tengo que... pues, se van a disparar los temporizadores de TCP y pues la retransmisión de esos paquetes pues me puede generar en algún momento congestión. Además, esta pérdida de paquetes en muchos casos puede ser por el mismo protocolo de manejo de congestión, donde un enrutador ve que su cola de espera ya está llegando a un cierto umbral y empieza a descartar paquetes y ahí pues pueden estar estos paquetes 1, 2, 3 que están mostrando aquí, por ejemplo. Ahora, aquí hacen un resumen bastante bueno en que lo muestran en esta figura, de cómo es el manejo de notificación explícita de congestión, tanto en IP, que es este que está aquí arriba, como en TCP. Bueno, aquí específicamente hay un campo de notificación explícita de congestión que está incluido en IP. Está el campo DeepServe, que es el que me permite segmentar el tipo de tráfico fundamentalmente. Y en TCP hay dos campitos que son los que están asociados. Que es el flag de congestión explícita, que es básicamente está interrelacionado con es decir, cuando un enrutador empieza a notificar congestión y le notifica congestión a la máquina que está enviando, también esta máquina puede, o la máquina receptora, las dos que la reciba, cuando se activa este campo de aquí, este SE, entonces el sender sabe que debe bajar su tasa de transmisión. Y este CWR tiene que ver con el tamaño de la ventana de envío, que pues, lo que hace es notificar que hay que empezar a revisar o a modificar, a reducir el tamaño de la ventana de transmisión. Aquí explica un poco cómo funciona la notificación de congestión explícita, hace referencia a los RFCs pues, que la manejan. Y pues habla también ya con más detalle de lo que es el data center TCP y cómo opera ese data center TCP y básicamente cómo se diferencian el data center TCP del TCP normalito con el Random Early Detection normal, donde pues aquí digamos el salto es mucho más brusco en el tema de descartar paquetes y demás por el asunto de que todo está más cerquita, entonces es más fácil de manejar y aquí pues hay un cierto retardo debido a pues, todos los retardos que se suman dentro de la red y pues básicamente la ventana se modifica de forma diferente, la ventana de transmisión.
Y luego hacen toda esta discusión del ultra low latency. Fíjense que aquí ya estamos hablando de cosas que están muy relacionadas con la Internet actual y con la quinta generación, en el caso de las redes inalámbricas, que es el concepto de ultra low latency. Y hacen una revisión pues como de los diferentes escenarios que hay aquí, según tamaños de colas, throughput de red, etc. Esto es más o menos así visto este artículo. Y si ustedes luego miran a lo que se dice en este otro artículo, que este es mucho más viejo, este es de 2001, sobre cómo ha evolucionado el mecanismo de control de congestión en TCP después del Random Early Detection, que es de mediados de los 90, y hacen referencia pues, a estas versiones de TCP, el New Rhino y demás, pues miran pues cómo influyen los diferentes protocolos o algunos protocolos de nivel de aplicación sobre esta congestión, cómo se puede manejar las retransmisiones y el manejo de las colas, y pues mira un poco qué ajustes se han hecho a ese protocolo de Random Early Detection. Lo interesante es que si nosotros comparamos esto con lo que menciona el otro artículo, hay unos puntos interesantes a la hora de mirar los enfoques, donde digamos que hay algunos enfoques básicos que no cambian demasiado, sin embargo hay otros que desde 2001 a 2017 se han tenido cambios importantes. Ahora, esto que mencionan aquí es importante porque lo que dice es el manejo de la congestión en TCP se puede afectar bastante por los cambios en la red y por los cambios en las implementaciones de TCP en las máquinas extremas. Es decir, la versión de TCP que se implementa en un servidor, por ejemplo, puede tener un impacto fuerte en el manejo de congestión y más aún puede tener un impacto fuerte en el performance total de la red. Por ejemplo, si estamos hablando de servidores de servicios críticos como el sistema bancario, cosas por el estilo, algo tan, a veces que pareciera tan transparente como la versión de TCP que está implementada y el ajuste fino de ese TCP que está implementado allí puede castigar o mejorar el comportamiento de ese servidor y por lo tanto, digamos, del servicio que perciben los usuarios de ese sistema de banca electrónica, por ejemplo. Luego, pues también menciona que los mecanismos pues, de planificación de envío de paquetes pueden impactar de manera significativa la dinámica pues, del manejo de congestión en TCP. Entonces, fíjense que al final, pues lo que nos están diciendo es algo que no debería ser una novedad, pero es en una red yo tengo un montón de cosas que interactúan y el cómo estén cuadrados esos dispositivos y qué tanta influencia tenga yo en cómo se ajustan esos distintos dispositivos en la red, pues puede afectar el rendimiento que perciben mis usuarios en la red. Que vuelve y juega, así como estaba esta discusión en el tema de LOL, esa discusión aplica de manera similar para muchos otros servicios que deben tener alta disponibilidad, por ejemplo, sistemas bancarios y otros. Aquí hace una revisión bastante detallada de lo que es el concepto del Active Queue Management, que fíjense que a eso también se hace referencia bastante en el otro artículo. 16 años de diferencias, pero las bases son fundamentalmente las mismas. Creo que más abajo hay un dibujito, no. Hace una descripción de cómo es el Active Queue Management, cómo funciona, cómo están diseñados los protocolos, qué protocolos había en ese momento para el manejo de colas. Aquí es donde se habla precisamente de la importancia de determinar cuáles son los paquetes que primero se deben descartar y cuáles son los últimos que se deben descartar
cuando se empieza a detectar congestión, y cuando las colas pues están alcanzando ciertos umbrales, pues cómo manejar ese descarte de paquetes, que es parte pues de ese manejo activo de colas. Bueno, entonces para concluir, pues lo que dicen es que hay una serie de cambios en TCP que siguen en curso, es decir, estamos hablando de que TCP es bastante dinámico en el sentido de que lo básico de TCP se conserva, pero se van haciendo ajustes en la medida que el protocolo lo permita. Y, por supuesto, esto nos deja abierto pues toda una serie de preguntas de, bueno, vamos a empezar a hablar de QUIC, que es otro protocolo nuevo que en principio mejora muchas cosas de TCP, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que les dejo abierta es, ¿qué cosas de manejo de congestión habrá nuevas en QUIC con respecto a TCP? Tenemos ya una revisión de TCP bastante detallada. Aquí en Wikipedia hay una muy buena descripción del Random Early Detection. Esta es tomada prácticamente del artículo original de Floyd y Jacobson, y hace una descripción bastante detallada. Esta gráfica explica muy bien cómo funciona el Random Early Detection en términos de que lo que trata el algoritmo de Random Early Detection, como su nombre lo indica, es tratar de predecir o de detectar prematuramente una posible congestión para activar los flags de notificación explícita de congestión y que los diferentes elementos en la red pues, bajen su tasa de transmisión. Y si definitivamente la cola crece, fíjense que aquí lo explica claramente, o sea, se calcula la longitud de la cola. Si la cola está por debajo del umbral, pues simplemente pues, se acepta el paquete y se pone en cola para enviarlo. Si el tamaño de la cola está entre el umbral mínimo y el máximo, entonces se calcula una probabilidad de descarte del paquete. Ahí es donde viene el random, que da el nombre al algoritmo. Si la probabilidad es alta, se descarta del paquete, y si no, pues se envía de nuevo a la cola. Es decir, aquí en este punto intermedio lo que se va es viendo qué paquetes se descarta y cuál no, a cuál se le da prioridad en ese descarte. Y si definitivamente el tamaño de la cola excede el umbral máximo, inmediatamente se empiezan a descartar paquetes. De lo que este algoritmo lo que trata en general es que no se llegue a esta situación de la derecha, pero pues a veces pasa. Entonces les recomiendo esta revisión en Wikipedia, porque además está actualizada con algunas de las variantes que luego se desarrollaron del Random Early Detection, ¿sí? Y de otros algoritmos que, si recuerdan, estaban mencionados en la diapositiva que les mostré la vez pasada. Este Blue fue una propuesta bastante interesante, pero que finalmente no se implementó. Y el artículo original es este, el de Floyd Jacobson, del Random Early Detection, que como les dije, pues hoy se publicó en esta revista, en el Transactions on Networking de IEEE, que por cierto esta es una revista conjunta entre IEEE y ACM. O sea, tanto digamos la parte computacional como la parte de redes de datos. Y bueno, aquí hay otras referencias interesantes. Desafortunadamente, pues Sally Floyd murió hace un par de años, relativamente joven.
Bueno, entonces esto aquí de Wikipedia también está bastante bien. El tercer artículo sí es un poco más extenso, desde ese no vamos a tratar ahora, pero bueno, les recomiendo que le den una revisada también a la página de IETF. Simplemente quiero hacer referencia a esto. Si ustedes miran topics de interés, aquí hay una página de New Transport Technology que tiene que ver precisamente con todo lo que es el grupo de trabajo de Quick, todo este tema de Transport Area que tiene que ver con TCP, es decir, el hecho de que se esté desarrollando Quick no significa que TCP se haya detenido, que no sigan trabajando en TCP. Entonces aquí pueden revisar pues, todo lo que está haciendo IETF en este momento. Sería chévere que le dieran una mirada a eso para que pues ya empecemos la discusión sobre Quick. Y pues mirar si hay algo más que revisar con este tema de manejo de congestión. No sé si alguien quiere comentar algo, mencionar algo. Una pregunta. Señor. Cuando se habla de manejar congestión, digamos, en las redes de datos, ciertas de esas de baja latencia, digamos que la mayoría, bueno, si no es la mayor parte, se maneja, digamos, el cuello de botella serían los dispositivos de hardware que los tienen que manejar, ¿cierto? En cuestión de buffers, en cuestión de velocidad de procesamiento. Es decir, que, o sea, si ese hardware no es capaz de mantener una alta tasa como de aceptación de paquetes, porque digamos se le llena el buffer, entonces empieza a dropear o a descartar paquetes, entonces digamos que se empieza como un ciclo de retransmisiones cuando se tienen, digamos, protocolos seguros. La, la solución muchas veces no está solamente como en la forma en la que se maneja la congestión, sino como que se depende de las mejoras de hardware, ¿cierto? Sí, es Sí, correcto. entonces, si la idea normalmente es como tratar de distribuir la carga entre, digamos, enrutadores, por ejemplo, para que puedan manejar, digamos, toda esa congestión. ¿Cierto? Digamos, a Sí. partir de switches se puede, digamos, distribuir esa carga, pero eso es lo único que se puede hacer, digamos, en términos de hardware para mejorarlos, o sea, poner más y, y mejorar velocidad de procesamiento, o se puede, digamos, hacer, hablando de las SDNs, como algo más de multiprogramación para... Digamos que se pueden combinar varias estrategias, es decir, eh, la congestión se puede dar simplemente por picos de tráfico. Entonces, si los problemas de congestión se dan en momentos muy puntuales, pues digamos que eso no me genera alarmas para decir los equipos que estoy utilizando no están dando abasto. Ajá. Pero luego una solución es, por ejemplo, hacer distribución de carga, que para eso la SDN es muy buena, porque una SDN me permite hacer un balanceo de carga de manera dinámica. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, y es algo que se usa, yo tengo un equipo que básicamente lo tengo como redundancia. Ajá. Lo tengo normalmente sin tráfico porque su principal objetivo es darme redundancia en caso de que falle el equipo principal. Pero en algún momento el equipo principal está sufriendo muchísima congestión y esos periodos de congestión se empiezan a extender. Lo que puedo hacer es que durante esos momentos de congestión le paso tráfico al equipo de backup, de tal manera que con eso pues bajo la carga de tráfico del equipo principal. Eso con la SDN, por ejemplo, se puede hacer muy fácilmente y además se puede hacer dinámicamente.
porque El precisamente mismo sistema detecta el cuando mismo está sistema pasando. detecta cuando se disparan las banderas de la banderita del SN, por ejemplo, del Explicit Congestion Notification en el IP, el controlador SDN puede detectar eso y a partir de eso empezar a distribuir carga. Pues esa es una opción y las SDNs, las redes definidas por software, digamos, son perfectas para manejar ese tipo de escenarios, ese tipo de entornos. Ahora, la otra situación es si definitivamente el tema de congestión se está volviendo continuo y los periodos de congestión se vuelven muy grandes, pues eso es lo que me está dando, es una indicación de toca buscar un cacharro más grande. Ujú. Que muchas veces digamos, los enrutadores y los switches de nivel 3 tienen unas capacidades, una capacidad de procesamiento de paquetes por unidad de tiempo, que usualmente el fabricante se la da a uno, al menos en los equipos, digamos, de cierto nivel hacia arriba. O sea, si es un routercito de estos que uno compra para la casa, pues a duras penas le dicen cuánto vale. Pero, eh, digamos, en equipos ya más pensados para empresariales, usualmente el fabricante le dice a uno cuál es la capacidad de ese equipo. Y a veces simplemente el equipo se queda corto y es necesario actualizarse a un equipo más grande. Profe, y si eso, por ejemplo, pasara a gran escala, digamos, en un NIC, por ejemplo, en el que se tuviera que hacer enrutamiento, ahorita que se está hablando de computación cuántica y todo eso, en vez de tener, digamos, diferentes enrutadores de varios tamaños y tratar de distribuir la carga, si uno tiene un computador cuántico que pueda hacer n operaciones por minuto más que, digamos, la tecnología actual, sería mejor como canalizarlo todo para que lo procese esa computación cuántica o Sí, generaría otro tipo de problemas más complicados de resolver, por ejemplo, en cuestión Pero, de que todo tiene que entrar en un bus. lo pero que eso fue un caso. pasa es que el tema de las redes, digamos, del manejo de redes a nivel cuántica, todavía está en una etapa muy prematura, pero sí hay trabajos a nivel de sistemas ópticos, de switches ópticos, donde se trata, por ejemplo, de que el dispositivo óptico manipule todos los datos directamente en el dominio óptico y empiece a hacer uso de algunos conceptos de computación cuántica para ese procesamiento de información. Sin embargo, todavía no se logra tener un sistema 100% óptico donde la capacidad de procesamiento aumentaría notoriamente porque todavía es necesario pasar al dominio eléctrico en muchas cosas. Entonces, yo sí he visto algunas cosas de ese tipo. El año pasado vi un par de artículos precisamente donde se planteaba el tema de switches 100% ópticos y de hacer el procesamiento totalmente en el dominio óptico, eh, jugando con algo de qubits, pero todavía a nivel muy Como teórico, experimental muy todavía. experimental, sí, muy de laboratorio. Javier creo que iba a decir algo. Sí, que es que algo pasa mucho que, a ver, digamos que no todo proceso, no todo proceso algorítmico es aprovecharle por la función cuántica, en cuanto a que el punto fuerte de los computadores cuánticos no es que tenga más throughput, o sea, no es que haga más operaciones por segundo que un procesador normal, sino que, Puede digamos tener que, muchos estados, sí, o sea, no, pero eso que es estados, o sea, como que agarran más problemas de la clase NP que los procesos normales. O sea, digamos, si agarramos todos los problemas de complejidad NP, ya, o sea, eh, más bien estás hablando de que es bueno para hacer cálculos, no, o sea, es es bueno buena para hacer para, cálculos, pero no significa que pueda soportar, digamos, una gran cantidad de throughput, o sea, en no, cantidad no como eso, de, me refiero a que ayuda para ciertos problemas algorítmicos, pero no todos. Hay una clase de complejidad que llama la clase BQP, que es Bounded Quantum Probabilistic, algo así, a ver, por ejemplo, los programas NP completos, que son los programas difíciles, por ajá. momentos, hasta donde se ha estudiado, no están incluidos entre los programas BQP. Entonces, un problema NP completo da igual que te lo haga un computador clásico que un computador cuántico, en cuanto a complejidad. O sea, el punto fuerte de los computadores cuánticos es precisamente que me queda una clase de complejidad nueva que es más grande que P, pero sigue sin abarcar los NP completos. Entonces, dependiendo del tipo de problema, no necesariamente un computador cuántico va a ser más eficiente que los clásicos.
Hay uno de los detalles. Sí, bueno, igual es que eso también, eso es cuántico, pues digamos que realmente eso sigue todavía como en cuestión de experimento, apenas están como tratando de llegar como a computación Lo que pasa es que hay, comercial, digamos, y ya creo aparte que de Google eso, lo ofrece, ¿no? y aparte de eso hay varias líneas de trabajo. O sea, en el caso de las redes de datos, uno de los cuellos de botella que hay, al menos digamos, en los grandes backbones, es que el procesamiento todavía se hace en el dominio eléctrico. Es decir, aunque la Claro, o sea, información llega, llegue por fibras ópticas, los switches y los enrutadores tienen que pasar la información al dominio eléctrico y hacer el procesamiento en el dominio eléctrico. Una de las cosas que se está intentando hacer es, por ejemplo, que el enrutamiento se haga completamente en el dominio óptico. Profe, pero una cosa, la Eso, computación cuántica, eso, digamos que tiene un montón de cosas que para mí todavía no son claramente entendibles, honestamente, pero sí he visto trabajos en esa línea. profe, pero la computación cuántica, pues como todavía no la veo como tan clara para las redes, igual cuando la vea clara sentiría que es como intentar matar a una mosca con una pistola, ¿no? Es No demasiado, o sea, necesariamente, no necesariamente porque acuérdense que el tráfico, espérense, espérense, yo busco el Cisco BNI. Déjenme un segundito, yo les busco el Cisco BNI. Ah, bueno, miremosla por aquí. Simplemente para que ustedes... Ah, no me llega sino hasta 2021. Bueno, me voy a extender un poco. Creí que me daba más un rango de fecha más... no, no quiero ver la versión flash. Pues bueno, estos señores no me han actualizado este bicho y necesito flash. Y ya todos los benditos navegadores eliminaron flash. Entonces, bueno, esto significa que esto no lo tienen actualizado los de Cisco. Bueno, esta es una herramienta de Cisco que le muestra a uno cómo ha sido la evolución del crecimiento de los datos en la Internet. Y la forma como han crecido los datos, hemos pasado de terabytes hace unos 5 años, o sea, en 2015 hablábamos de terabytes y ya en 2017 o 2018 estábamos hablando de petabytes y exabytes. Entonces, con la forma como ha crecido el tráfico de datos en las redes, los cuellos de botella que empieza a haber en los grandes puntos de conexión, en los grandes switches, hace necesario mirar otra serie de opciones. Yo no sé si la computación cuántica pueda realmente ser una solución o no, pero sé que sí hay gente trabajando en eso, es decir, en mirar si realmente la computación cuántica eso no es una solución. Y sé que lo que va más avanzado es el tema del dominio óptico, es decir, en el momento en que logren procesar paquetes de información completamente en el dominio óptico, se elimina un cuello de botella grandísimo, que es hoy por hoy el convertir lo que viene en el dominio óptico a través de las fibras ópticas, pasarlo al dominio eléctrico, procesarlo en el dominio eléctrico y luego volverlo a convertir al dominio óptico para volverlo a enviar por una fibra. Entonces, eso hoy en día es un cuello de botella y hay muchísimos trabajos, aunque también debo decirles que llevan por lo menos 10 años dando lora con eso. O sea, no es una es cosa algo fácil de trivial, resolver. ¿Cómo? no, no es nada trivial. No es para nada trivial. Entre otras cosas porque si miramos esta grafiquita que es la que nos aparece en todos los libros de redes,
y hablamos de IP y hablamos de TCP, todo esto está dado en bits y para nosotros los bits son unos y ceros y los unos y ceros son niveles de voltaje. En el dominio óptico, interpretar todo esto implica interpretarlo en términos de valores lumínicos, que igual también puede ser presencia o ausencia o ciertos niveles de intensidad de luz, pero la forma de interpretar esto en el dominio óptico es diferente a como la interpretamos en el dominio eléctrico. Entonces no es un problema para nada trivial. Entonces, ¿dónde está la respuesta? No sé, pero claramente cada vez hay más, la medida en que aumentan más y más los flujos de datos y las tasas de transmisión, pues hay más presión en esos grandes centros de datos para procesar información mucho más rápido. Sea aumentando la capacidad de procesamiento de los bichos con procesadores más potentes, sea paralelizando el procesamiento, sea metiéndole computación cuántica, no sé. Pero el caso es que sí hay una presión grande por resolver estos problemas. Entonces, para resumir, es un tema que está abierto todavía. Como les digo, cada tanto veo yo artículos relacionados con ese tema de las redes ópticas. No es un tema al que yo le meta mucho el diente, la verdad. De vez en cuando les pego una ojeadita como para no estar demasiado perdido, pero pues no es un tema. Sí tengo colegas que se dedican a eso en cuerpo y alma y han hecho un montón de cosas exóticas. Entonces, ¿vos crees que el switch electromecánico vaya a desaparecer? El electromecánico desapareció hace mucho rato. Perdón, el eléctrico. Digamos ahorita. Esa es una apuesta grande para que, digamos, por lo menos en los grandes puntos de concentración de redes, en los NIC y cosas por el estilo, sí es una apuesta de que los switches que hagan procesamiento eléctrico tienden a desaparezcan. Sí. ¿En qué horizonte de tiempo? No tengo ni idea, porque como les dije hace un momento, yo estoy viendo trabajos de este tipo, de mover todo al dominio óptico hace más de 10 años. ¿Profe, las computadoras también se van a mover a ese dominio o van a ir por el lado cuántico o qué? Esa es otra buena pregunta. Y ahí yo les puedo decir lo siguiente. Yo llevo cerca de 20 años oyendo decir la ley de Moore ya no es viable, la ley de Moore ya no da más, seguir reduciendo los niveles de integración ya no es posible porque empiezan a aparecer efectos cuánticos en los dispositivos, etcétera, etcétera. Desde que estaban hablando de técnicas de integración de 14 nanómetros, yo estoy oyendo decir por debajo de 14 nanómetros ya no es posible, los procesadores de más de 14 nanómetros ya prácticamente ya no van a funcionar porque va a haber efectos cuánticos indeseables. Llegaron los 10 nanómetros, en este momento, si no me falla la memoria, estamos en 7 nanómetros, que es la tecnología de fabricación que utilizan hoy en día los procesadores que tenemos en computadores fabricados hace un año o menos. Profe, yo estaba leyendo que los transistores ahora, por ejemplo, en memoria, los hacen con una tecnología como, ya son tan pequeños, o sea, de 7 nanómetros, que literalmente ya no pueden poner transistores de forma lineal, sino que les toca usar una forma como tridimensional. Son apilados. Ah, exactamente. Sí. Ya, yo no, me imagino que la tecnología para hacer eso es Sí. bastante sofisticada.
Sí, pero por ejemplo, justo ayer estaba viendo un artículo de la última revista del Microwave Magazine, donde ya están diciendo, listo, sí, con tecnologías de silicio nos toca apilar, es muy complicado, pero si nos vamos a una tecnología que se llama eh, nitruro de galio, GaN, entonces se puede aumentar las frecuencias de operación y se puede hacer una integración muchísimo mayor. Entonces, a lo que le están apostando, por donde están apostando algunos es, ya nos salimos del silicio y empezamos a trabajar con otro tipo de semiconductores que sí nos permitan mayores niveles de integración Uy, y pero mayores eso frecuencias de implica, trabajo. pero eso implica un cambio grandísimo. Digamos, económicamente es un cambio grandísimo porque el silicio está básicamente en todo lado. Sí, pero Nitrato de galio. yo conozco fábricas, o sea, conozco cuartos limpios que hace ya varios años vienen trabajando con arseniuro de galio, con combinaciones de silicio germanio y otras combinaciones. O sea, Ok. ya no es tan exótico como era hace 10 años. Yo conozco un laboratorio en Alemania que viene trabajando con combinaciones de silicio germanio y arseniuro de galio hace ya unos 10 años. Y tiene desarrollos con frecuencias de procesamiento superiores a los 500 GHz. O sea, cada vez la tecnología es más pequeña, pero los disipadores de calor cada vez son más grandes. Sí, sí. Ahora, lo que plantean algunos es listo. Nos subimos muchísimo en frecuencia, pero entonces ya los niveles de integración no son tan altos. Entonces, pues unas por otras. Sí, claro. Pero sí, o sea, yo estoy oyendo por lo menos desde los 14 nanómetros que ya no es posible pasar de ahí y vamos en 7. Profe, ahí busqué y dice que en octubre de 2020 Apple con el iPhone 12 y Huawei con el Mate 40 convirtieron los primeros dispositivos comerciales con transistores de 5 nanómetros. Bueno, vea, o sea, hace 6 Y meses. parece que hay rumores por ahí de que están trabajando con 3, pero son rumores por ahora. Es posible, o sea, no me extrañaría. Pero digamos, el tema es, O sea, igual el límite es básicamente el átomo, sí, sí, el sí, sí, límite sí, máximo, o sea, ese sí nadie lo duda. Y ahí sí, ya se tiene que optar por algo alternativo. sí, no, y como les digo, yo llevo cerca de 20 años viendo gente que dice, no, 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 ya definitivamente sí llegamos al límite. Y de pronto alguien llega y ¡pum! Mueve ese límite un poquito. Igual por medio el diámetro de un átomo es de un Armstrong, ¿no? Y un Armstrong son... Ah, no, un nanómetro son 10 Armstrong. Sí, Después, sí, te parece. o sea, todavía hay margen de maniobra. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? Ya veremos, ya veremos. Porque siguen, o sea, digamos, siguen exprimiendo las técnicas de fabricación tradicionales y reduciendo cada vez más el tamaño de los dispositivos. ¿Hasta dónde? Ya veremos, ya veremos. Pero llevo muchos años oyendo el No sonsonetico más. de ya no va más y otra vez. Y que no, definitivamente ya la ley de Moore se acaba y ¡pum! Otro salto. Y seguimos con la ley de Moore y sigue funcionando. ¿Que en algún momento va a dejar de funcionar? Probablemente, sí. ¿Que en algún momento sí vamos a encontrar el límite de integración? Sí, seguramente. ¿Cuándo va a ser eso? Ya veremos. En diciembre de 2019, Intel anunció planes para producir transistores de 1.4 nanómetros en 2029. Es probable, es probable. Pero igual, profe, en algún momento eso sí creo que en algún momento nos vamos a quedar cortos, ¿no? Porque hay hasta ciertos límites que el humano podría llegar en cuestión de las escalas. Sí, pero hay plan B. Vuelve y juega. Ya. Y el tema de utilizar materiales distintos al silicio es un tema con el que se viene trabajando hace muchos años. O sea, el Pero eso arseniuro aumentaría de... eso por ser un superconductor aumentaría la capacidad de procesamiento, ¿qué? Sí, por ejemplo.
El arseniuro de galio, por ejemplo, lo que pasa es que es mucho más costoso que el silicio hoy en día, pero el arseniuro de galio se empezó a trabajar como material semiconductor a finales de los 80, o sea, cerca de 40 años ya, lo que se conoce sobre el arseniuro de galio. El germanio, por ejemplo, permite niveles de integración mucho más altos porque permite trabajar con voltajes mucho más bajitos. O sea, el gap del silicio es 0.7 voltios, el del gap del germanio es 0.4 voltios. Entonces, el germanio también permite trabajarlo. ¿Cuál es el tema? Que el silicio es súper común. O sea, silicio lo encontramos a la vuelta de la esquina en todas las playas, básicamente tienen silicio. La caña de azúcar es riquísima en silicio. La hoja de la caña de azúcar es riquísima en silicio. El germanio no es tan común. Entonces, por supuesto, trabajar con germanio puro sería muy complicado, pero combinaciones de silicio-germanio permitirían reducir todavía más las escalas de integración y aumentar muchísimo las velocidades de procesamiento. Entonces, opciones hay. Lo que pasa es que, claro, para una empresa como Intel, cambiar su sistema de fabricación de silicio a otros materiales, pues no es ni barato ni inmediato. Pero con absoluta seguridad, ellos ya están viendo a ver cómo montan fabricación con otros materiales diferentes al silicio, por supuesto. Profe, en octubre del año pasado, Nature publicó un artículo en el que decían que encontraron un material compuesto de hidrógeno, carbono y azufre que era conductor a temperaturas de 15 grados, o sea, ya es temperatura ambiente. Pero el problema es la presión, que para que se mantenga ahí, tiene que ser más o menos como el núcleo de la Tierra o algo así. Imagínate. Entonces, por ejemplo, eso implicaría tener un procesador prácticamente con una tractomula encima. O con una bomba de presión ahí, profe, tampoco la Sí, ahí enfrascada en un vacío pero, perfecto. pero igual, o sea, esos desarrollos cada vez se dan más y más rápido, entonces ya a pensar en un superconductor cercano a temperatura ambiente hace 10 años era bien difícil, ya estamos mucho más cerca de eso. En el momento en que se logre trabajar con superconductores, por ejemplo, para un microprocesador, las velocidades de procesamiento serían monstruosas. Y lo más importante, el calentamiento se reduciría casi a cero, porque precisamente al no haber resistencia por ser superconductor, no habría calentamiento, o por lo menos el calentamiento sería mínimo porque solamente sería un calentamiento por las posibles colisiones entre electrones, más no por pérdidas de conducción. Entonces, todo eso llevaría a mejoras importantes. Muy bien, hay mucho por discutir, chévere. Tienen ustedes para entretenerse bastante. Bien, con esto les queda a ustedes algunas cosas para trabajar, para ir trabajando. Ya para la siguiente clase empezaríamos a trabajar con Quick. La presentación está en el Moodle, sin embargo, la debo actualizar, porque pues es una presentación del semestre pasado y les puedo asegurar que mucha agua ha pasado bajo el río, bajo el puente con Quick de octubre a hoy. Pero bueno, de todas formas, la presentación que hay les sirve de base todavía. Y lo que hay aquí en la página de IETF, especialmente lo que hay en esta página del Quick Working Group, incluso creo que hay una página específica de Quick, si no me falla la memoria. Que no recuerdo ahora, la debo tener por ahí. Pero bueno, hay una página específica de Quick aparte de esta, pero aquí, por ejemplo, están los últimos documentos, el GitHub, donde están las implementaciones de Quick que hay disponibles. Sí, aquí está.
la página del Quick Working Group. Aquí está todo lo que hay sobre Quick desde el IETF. Y pues aquí están básicamente, aquí está por ejemplo todo el tema de balance de carga en Quick, que se supone que debe estar lista a finales de este año, en fin. Pues, aquí están como las fuentes principales para hablar de Quick. Y la próxima clase pues ya empezamos a hablar de Quick. No estoy muy seguro en este momento si tenemos clase el martes. Depende de lo que pase entre mañana y el sábado. Pero bueno, yo espero confirmarles a más tardar el domingo. Por el año de... No, lo que pasa es que, a ver, yo estoy ayudando a la Universidad del Pacífico en un proyecto que tienen de llevar Internet a las zonas rurales de Buenaventura, utilizando una tecnología de espacios en blanco de televisión. Y mañana y el sábado vamos a hacer pruebas de interferencia. O sea, que ese sistema no esté generando interferencia con los canales de televisión que hay en Buenaventura y alrededores. Y los de la Agencia Nacional del Espectro nos dijeron que probablemente van lunes o martes a Buenaventura. Entonces, el asunto es que depende de lo que digan los de la ANE. Si van el lunes, pues perfecto, porque el lunes hago las pruebas con ellos y me devuelvo y estoy aquí ya el lunes por la noche y todo parte sin novedad, porque el martes tendríamos clase. Pero si los de la ANE nos dicen que van el martes, pues entonces el martes pues, sí, puede que esté enredado en Buenaventura. Pero como, o sea, de aquí a entre mañana y el sábado nos confirman, pues entre mañana y el sábado pues, yo también les confirmaría a ustedes cuándo voy a estar otra vez, mejor dicho, si voy a estar metido o no el martes en Buenaventura, haciendo pruebas de interferencia del sistema. Que, digamos, para ese sistema es la propuesta que les hice de trabajo final, de hacer un medidor de throughput y de goodput, pensando en estos sistemas de espacios en blanco. Entonces, pues les estaré confirmando. Y bueno, eso era todo por hoy de mi parte. Pues nos vemos la próxima, espero que sea el martes. Vale, bro.